Hola amigos de Psiquiatría ICA, bienvenidos al canal de YouTube de Salud Mental. Te habla el doctor Javier Rosales Zavala y hoy día, al conmemorarse el 14 de febrero, nuevamente celebramos el Día de San Valentín. Voy a tratar un tema muy común. En realidad es muy común, pero de repente no lo sabemos reconocer. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen miedo a enamorarse? ¿Qué pasa con esas personas que son solteras y que aparentemente han tenido muy buenas parejas, pero nunca deciden por armar un vínculo amoroso con alguien? El día de hoy te voy a hablar acerca de filofobia, miedo a enamorarse cuando el amor se convierte en una amenaza. Supera tu miedo. La filofobia significa de que la persona tiene miedo no solamente a enamorarse, tiene miedo a realizar un compromiso, obviamente un compromiso de pareja con otra persona. Es también el miedo a tener afectos, porque si bien es cierto, el amor surge de la atracción sexual, de esa simpatía que debe ser el punto de partida para una relación amorosa, la persona tiene miedo a expresar sus afectos o a sentir afecto de repente desde la misma empatía hasta un sentimiento más superior que es el amor. Como nosotros vemos acá, el amor es un sentimiento ciego y loco, pero del uno por el otro. Si la persona con quien yo estoy me quiere mucho, pero si yo tengo filofobia, prácticamente no va a darse en la relación amorosa, porque la relación de amor, la relación de pareja, depende mucho de la entrega de los dos, no solamente de una persona. Entonces, estas personas afectadas tienen siempre ese temor de entregarse en la relación y establecer un compromiso. Se manifiesta también con miedo a casarse. Bueno, prosiguiendo con la definición de filofobia, tenemos de que filo o filia significa amor fraterno. Phobos es miedo o terror. Esta es la etimología de la palabra filofobia. Entonces, esto significa el miedo a enamorarse o a comprometerse sentimentalmente y después casarse. Por las dos leyes, la religiosa y la municipal, ¿no? Filia no solamente significa el amor fraternal, en realidad es tener un afecto y de repente hasta una amistad. Las personas que sufren de filofobia tienen un estrés o una ansiedad cuando ellos sienten que se involucran sentimentalmente o ya están involucrándose sentimentalmente con una persona. Obviamente, como toda fobia, acá habrá un grado leve, moderado y otro severo. El cuadro clínico. En el cuadro clínico nosotros podemos observar desde una sensación de incomodidad hasta un rechazo más fuerte y obviamente después un terror combinado con un ataque de pánico. Pero cuando la persona tenga sentimientos románticos o pensamientos románticos hacia la persona que está cerca de él o de ella con intenciones amorosas. O sea, ya surge ese rechazo o esa incomodidad a verse involucrado sentimentalmente con alguien. Ojo, cuando yo voy a tener una relación amorosa, lo primero es la amistad. Estas personas también podrían sentirse incómodas cuando sientan amistad por alguien. Entonces tenemos lo siguiente, que es la conducta evitativa. La persona tiene conducta de procrastinar. ¿Qué significa eso? Que quiere postergar cualquier decisión. Son personas que son muy difíciles de tomar decisiones, sobre todo decisiones que sean de compromiso a nivel de pareja. Ellos van a procrastinar. La conducta evitativa es una de las conductas que más identifica a cualquier fobia, ¿no? Cualquier fobia específica, fobia social, agorafobia,
etc. Recordemos que la conducta evitativa va a hacer que el tamaño de la fobia crezca y el temor o rechazo sea tan grande que es como un muro que poco a poco se va levantando más alto que nosotros y no podemos cruzarlo. Muchas personas afectadas por la filofobia también presentan otra fobia asociada. Por ejemplo, la fobia llamada atiquifobia. Esta atiquifobia es una fobia que también surge con el manejo o trato social, igual que la filofobia. Nosotros podemos observar muchas veces que la persona afectada con filofobia es una persona que no quiere involucrarse sentimentalmente con alguien porque tiene miedo a equivocarse, tiene miedo a fracasar, entre comillas, en lo que pueda significar una relación amorosa. Esto también obviamente va precedido por alguna experiencia traumática anterior que haya tenido a nivel de pareja. La tiquifobia es un miedo o terror a cometer errores o a sentirse, entre comillas, fracasado. Las personas afectadas por atiquifobia son personas que le tienen miedo a los nuevos retos. Por ejemplo, laborales, del trabajo, personales, familiares y obviamente una conquista amorosa. Esto caracteriza a las personas que tienen baja autoestima. En la tiquifobia nosotros vemos de que la persona que le tiene miedo a estos retos o a esta situación de interacción social con posible compromiso, por ejemplo, matrimonial, dicen, no, yo no creo que lo logre, seguro que voy a fracasar, no me siento capaz. Son uno de sus pensamientos distorsionados. Entonces no nos olvidemos que la filofobia, al igual que la tiquifobia, al igual que la fobia social, son considerados trastornos de ansiedad social, porque surgen en la interacción social de la persona con nuestra comunidad o personas que nos rodean, ¿no? Si yo soy profesor, si yo soy abogado, si yo soy arquitecto, si yo soy médico, siempre tengo un grupo que trabaja conmigo, un grupo social. Bueno, quisiera explicarles que el estudio de la filofobia es antiguo. Históricamente, la reina Isabel I de Inglaterra fue vinculada precisamente con esta definición, porque la reina Elizabeth nunca se casó. Ella nunca se casó. Ella tuvo 2 pretendientes con altas probabilidades de ser los reyes de Inglaterra, obviamente con la reina Isabel, pero finalmente ella no se decidió por ninguno. Entonces, ¿qué pasaba con la reina Isabel? Según sus biógrafos, ella tenía pues los antecedentes de haber tenido un hogar disfuncional con 2 padres bastante difíciles, ¿no? Porque si bien es cierto que el padre era Enrique VIII, llamado ese rey inicuo o despiadado, ¿no? Que incluso mandaba a decapitar a sus esposas. Él se casó como 5 a 7 veces y una de ellas precisamente a quien él mandó a matar era Ana Bolena, que también fue madre de Isabel I. Considerado pues un rey tirano, Enrique VIII, la reina Isabel cumplía este requisito de tener un hogar disfuncional y un pasado con antecedentes de un trauma de haber visto una pareja quebrarse y digamos no con un divorcio común y corriente, sino con la guillotina, ¿no? En el cuadro clínico es considerada como cualquier fobia específica. Definitivamente la fobia llamada filofobia no está dentro de los diagnósticos del CIE-10 o DSM-5. Es considerada solamente una fobia específica, o sea, no vamos a encontrar esta especificidad dentro del manual de diagnóstico de
trastornos mentales llamados CIE-10. No, no lo vamos a encontrar así. Entonces, considerada una fobia específica, como todas las fobias, la filofobia se caracteriza primero por el rechazo, una sensación de incomodidad, la persona no se siente a gusto cuando comienza o siente de que empieza a tener pensamientos o nostalgias románticas por posible creación de un vínculo con alguna persona que le simpatice. El hecho de que tú seas afectado por filofobia no significa que no tengas corazón, no significa que tú no puedas sentir, entre comillas, el amor. Lo siente, la persona afectada lo siente. Lo que no quiere es sentirse enamorado porque siente que le va a ocurrir algo malo. De ahí vienen los pensamientos irracionales, ¿no? Siente que de repente le pueden pagar mal, etc. Entonces, la persona, al sentirse incómoda, si la incomodidad va subiendo, va a producirse un ataque de pánico, caracterizado por palpitaciones, taquicardia, sensación de opresión en el pecho, sensación de ahogo en la garganta, sudoración de manos, respiración rápida. La persona también no solamente le van a sudar las manos, sino también puede sudar todo el cuerpo. Cuando una persona entra en estrés, se produce pues la activación del sistema nervioso simpático, en el cual la adrenalina y noradrenalina nos hace trabajar demasiado a nivel de nuestros órganos. Podría darse también sensación nauseosa o de vómitos, desórdenes gastrointestinales, despersonalización. La persona podría sentirse rara o extraña cuando empieza a tener pensamientos románticos, empieza a despersonalizarse. La despersonalización es considerado un trastorno cualitativo de la conciencia, cuando nosotros entramos en un estado neurótico y de no aceptación, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero aceptar que me estoy enamorando de tal persona, ¿no? Y en ese estrés yo entro en una situación como de shock y me despersonalizo, o sea, me siento raro, extraño, y hay, como repito, una alteración cualitativa de la conciencia. Las alteraciones cualitativas de la conciencia son descritas en la especialidad de psiquiatría. Las alteraciones cuantitativas de la conciencia son descritas por la ciencia llamada neurología, donde nosotros tenemos pues desde la confusión mental hasta el coma. Filofobia, miedo a enamorarse. El diagnóstico diferencial de este miedo a enamorarse, a comprometerse o a entregarse en un vínculo que relacione una pareja y mi persona, tiene el diagnóstico diferencial con los siguientes trastornos de psiquiatría. Por ejemplo, en el trastorno de personalidad narcisa, se conoce pues que el narciso, una persona muy que se quiere mucho a sí mismo, con mucha soberbia, con mucha altura, aparentemente no tiene sentimientos. Se dice pues de que el amor narciso no existe, solamente la personalidad narcisa tiene amor por él o por ella, pero más no por la pareja. El narciso toma siempre a una pareja por necesidad. O sea, si él necesita, por ejemplo, a una dama que le pueda, favorecer de repente económicamente o en otras cosas que él lo considere importante, obviamente a él le gustará esa relación. Le gustará porque va a tener una ganancia secundaria. Pero el narciso en realidad es una persona, entre comillas, fría, que no entrega el corazón. Su soberbia tiene cerrado ese corazón. Tenemos el trastorno de personalidad antisocial o psicópata. Los psicópatas, hombres o mujeres, tampoco se enamoran, utilizan a sus parejas para sus fines personales, casi algo muy parecido al narcisismo. La fobia social, la persona que presenta fobia social, considerada la fobia social, claro, otro trastorno de ansiedad social o otro trastorno que surge cuando hay una interacción con personas que nos rodean.
también entra en este diagnóstico diferencial, porque en la fobia social hay una frialdad afectiva, la persona tiene miedo a vincularse a los demás, pero no a tener una relación romántica con alguien, no. Yo conozco a muchos pacientes que sufren de fobia social y se han casado, por ejemplo, tengo una paciente que es una señora mayor, creo ya cerca de 60 años, y ella se casó con su esposo pues a una edad muy temprana, 17, 18 años, pero ella, entre comillas, se dejó convencer por el varón porque él realmente la hacía sentir más adaptada a ella, ¿no? Pero exteriormente lucen como personas frías, distantes, que no quieren relacionarse. Otro diagnóstico diferencial podría ser con el trastorno de personalidad evitativa. Las personas que tienen esta forma de ser son muy frías en el trato social y tan evitativos como de repente una persona que tiene filofobia. O sea, no tiene mucho contacto de amistades, entre comillas, buenas amistades, no les ves sentimientos de mucha empatía, porque ellos están más concentrados en el miedo al que dirán, miedo a ser criticados, miedo a ser humillados en público, etc., ¿no? El trastorno de personalidad paranoide. Bueno, este es un trastorno de personalidad considerado del clúster A del grupo de los trastornos de personalidad esquizofreniforme. La persona con esta forma de ser es muy desconfiada de toda digamos, toda la comunidad que le rodea, ¿no? Desconfiado en su familia, desconfiado con la pareja, desconfiado con los hijos, desconfiado con los trabajadores, compañeros de trabajo, etc. Siempre a un paranoide o a una paranoide le tienes que demostrar que tú haces las cosas correctamente, que tú tienes mucha ética y que no le estás engañando o no estás haciendo algo en contra de él o de ella. Pero ellos, por eso aparentemente también son fríos y les cuesta mucho relacionarse y hacer vínculos con personas que le rodean. Pero no porque tengan miedo digamos, a tener un sentimiento romántico o amoroso, sino porque tienen miedo a ser traicionados, a que haya deslealtad a su alrededor y ellos puedan perder. Es otro tipo de miedo, pero al final es un miedo a tener vínculo o relación, que es lo primero que nosotros observamos en un paranoide, ¿no? Es desconfiado, frío y distante, tanto que pareciera tener filofobia también. Y en la esquizofrenia paranoide también obviamente tenemos esta actitud de la persona afectada, pero porque tiene delirio y alucinaciones. La personalidad esquizoide es un trastorno de personalidad del clúster A que también se caracteriza por ser fría y porque más que todo se desgasta cuando tiene tratos con muchas personas. Cuando, por ejemplo, están con grupos sociales que le rodean, por decir, en el trabajo, la familia, los vendedores, ¿no? Siente como que se desgasta mucho y prefiere tener un trabajo individualizado y donde pueda estar solo con pocas personas. Bueno, creo que ya les di un adelanto acerca de lo que el psiquiatra va a buscar en el examen psicopatológico de tu persona afectada con filofobia. Bueno, sabemos que en el examen psicopatológico todos los criterios que nosotros los psiquiatras recolectamos son criterios de tipo cualitativos. Entonces, nosotros vemos primeramente la actitud, porte y postura de la persona cuando nosotros iniciamos la entrevista o la relación personalizada con el paciente. Eso ya me va dando una idea con quién estoy conversando. Si es paranoide, será muy desconfiado, te hará preguntas de seguridad y será bien notoria su actitud, ¿no? Lo que podríamos observar en un afectado por filofobia es una frialdad afectiva, que por momentos puede parecer una fobia social, puede parecer un trastorno de personalidad esquizoide, hasta podría aparentar una esquizofrenia paranoide, ¿no? Porque ellos también son fríos, ¿no? Alexitimia.
Sabemos que a las personas afectadas con filofobia les cuesta mucho expresar sus sentimientos. ¿Por qué? Porque no les gusta sentirse involucrados sentimentalmente. Miedo al matrimonio es otra característica. Miedo al noviazgo largo y la procrastinación, lo cual significa que ellos postergan los noviazgos. O sea, nunca vas a encontrar a una persona afectada con filofobia que en 2 meses o en 6 meses defina un matrimonio, ¿no? Veremos noviazgos de repente de 10 años o de 15 años. O simplemente veremos a esa persona siempre soltera. Como dicen, soltero y sin compromiso. Así te dicen, ¿no? Bueno, tenemos el miedo al vínculo, incluso el miedo a la amistad. No les gusta o se sienten incómodos, rechazan cuando ya ellos empiezan a sentir empatía por alguien y empieza a construirse una amistad con alguna persona. Por eso digo, es muy parecido a un trastorno de personalidad paranoide, porque este es el miedo a sentir afectos. No les gusta intimidar con personas, obviamente no van a tener más de 2 buenos amigos, entre comillas. Hay pensamientos distorsionados, que lo vamos a revisar a continuación. También es característica la ansiedad social. Si ante el examen psiquiátrico vemos a un afectado con filofobia, vamos a observar que en su interacción con personas surge esa ansiedad social, ¿no? En el trato de persona a persona. Podríamos también observar un cierto resentimiento porque ha podido tener, por decir, un noviazgo traumático anteriormente, una anterior relación de pareja que fue tóxica, entre comillas, y hay un resentimiento. Son ese tipo de personas que te dicen, bueno, yo ya he tenido la experiencia de que me tocó un novio así, asá, y como que ya no quieren saber más con otro noviazgo, peor con un matrimonio, ¿no? Que pareciera que todos van a ser igual. Ahí también nosotros observamos un pensamiento distorsionado llamado la generalización o la globalización del pensamiento, en el cual la persona afectada piensa que todo el tiempo y toda la vida van a tener, por decir, un noviazgo tóxico o una persona que no la va a comprender o les va a maltratar, ¿no? No vemos mucha empatía. Ellos tratan de no tener empatía, porque en realidad, como todo ser humano, nosotros tenemos simpatías y empatías por las personas que sufren, pero a ellos no les gusta producir muchos afectos. Peor el amor. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la compasión es el amor que nosotros podemos sentir por una persona que sufre. La persona afectada por filofobia también se verá bastante limitada en sentir la compasión. Relaciones sexuales, pero sin vínculo. La actividad sexual de estas personas con filofobia, obviamente, todos queremos tener una actividad sexual, ¿no? Es normal sentir atracción por otras personas, obviamente atracción sexual. Estas personas tampoco están privadas de esto, porque la producción hormonal es para todos, ¿no? Lo que pasa es que estas personas aceptan, entre comillas, tener amigos o amigas, pero nada más. O sea, no quiero más compromisos, te dicen así, ¿no? Entonces, nosotros observamos de que estas personas, como se dice, van como mercenarios del amor, ¿no? Solamente para tener relaciones sexuales y nada más, no hay compromiso mayor. Los pensamientos distorsionados en filofobia. Bueno, vamos a comenzar con uno de los primeros. Si me enamoro, pierdo. Pensamiento distorsionado. Si me enamoro, me sacarán la vuelta. Como que ya empieza una generalización, ¿no? Una globalización. De repente tuviste un antecedente traumático de una deslealtad, una infidelidad, pero ya, ¿no? Me sacarán la vuelta, ¿no? Bueno, esa expresión es muy peruana, ¿no? Acá en el Perú nosotros hablamos así cuando queremos referirnos a la infidelidad. Miedo a sufrir una traición. Miedo... yo he tenido un familiar de sexo femenino, una tía, que a ella no le gustaba, por ejemplo, ser cariñosa, ¿no?
por ejemplo, abrazar a alguien, ¿no? Como acá en el Perú le llamamos apapachar a alguien, ¿no? Sentir ese afecto, ese cariño, esa amistad, ¿no? No. Entonces, ellos digamos, al querer tener contacto, un contacto emocional, un contacto de cariño, de amor, se resisten, porque ellos tienen el pensamiento distorsionado que se van a sentir débiles si ellos expresan o sienten amor así, cuando es todo lo contrario. Cuando nosotros tenemos amor, nuestro núcleo accumbens produce una sensación de gratificación y de recompensa por el cual a nosotros nos gusta abrazar a alguien, entregarnos en una relación amorosa bonita, entre comillas, ¿no? Sin tenerle miedo a los resultados. ¿Me serán infiel? No sé. ¿No me comprenderán? Tampoco no sé. Pero al menos disfruto de estar con una persona que me agrada, ¿no? Entonces, así tenemos. Miedo a sentirse débil si quiere a alguien. O si quiere demostrar cariño a alguien. Cuando se ama, se sufre. Eso también lo he escuchado muchas veces en personas mayores que te dicen así, ¿no? Cuando se ama, se sufre. O sea, ¿por qué el amor, que es algo tan maravilloso, que como que me motiva, me incentiva a salir adelante, ¿no? Puede ser amor a mi profesión, puede ser pues amor a mi mascota, ¿no? A un animalito. Las personas que tienen filofobia también tienen miedo a sentir amor por una mascota. Y eso no es algo, entre comillas, normal, ¿no? Recordemos que las fobias son gobernadas por pensamientos irracionales, ilógicos, pero que son reconocidos por las personas porque más no es un pensamiento delirante. Es solamente un pensamiento irracional, ilógico, o lo que podríamos decir pensamientos disparatados que la persona sí los reconoce como tal. Y por reconocerlo como tal, comienza su sufrimiento emocional. Porque la persona ve que mientras otros se dan ese gusto de tener una pareja, de caminar agarrados de la mano, etc., ellos no pueden, ¿no? Incluso de tener una mascota. Nunca me voy a casar. Es un pensamiento muy totalitario, ¿no? Como en blanco y negro, ¿no? Nunca me voy a casar. Nunca me voy a enamorar. No me gusta que me controlen. O sea, ¿qué tiene que ver el amor con el control, no? O sea, bueno, a mí me puede llamar por decirme enamorada, o si eres tu mujer te puede llamar tu enamorado, pues porque también quiere saber dónde estás, qué haces, o acompañarte, aunque sea telefónicamente un rato, ¿no? Cuando hay una relación de amor, pues es tanto la simpatía que tiene uno por la otra persona que uno quiere a veces escuchar su voz. Cuando no la puedo ver personalmente, yo quiero escuchar la voz de la persona que me agrada, ¿no? Con quien yo tengo una relación. Bueno, pero ellos lo toman como un control, ¿no? No me gusta que me controlen, te dicen así, ¿no? Ya. Prefiero vivir solo, te dicen, ¿no? O si no, también acá en el Perú decimos así: prefiero estar solo que mal acompañado, ¿no? Un refrán que pareciera que es muy propio de nosotros porque siempre lo escucho. No me gusta ser cariñoso, te dicen así. Cuando tú quieres, por ejemplo, darle la mano o ser afectuoso con alguien, ¿no? Así, ¿no? No me gusta ser cariñoso, te dicen así. O sea, te ponen ya una barrera así, ¿no? Entonces, ¿podrá ser fobia social? No, en la fobia social no puede ser, porque la persona que tiene fobia social no rechaza el cariño ni el afecto. Por el contrario, les gusta que le comprendan. Pero la persona afectada con filofobia, sí, porque quiere mantener distancias, ¿no? Nunca me verás sufrir, también te lo dicen, ¿no? ¿Por qué se produce la filofobia? Aquí tenemos la parte nuclear o la parte principal de este tema. La respuesta la tenemos en la teoría del apego de John Bowlby. John Bowlby fue un psicoanalista inglés que él mencionaba de que la persona que sufre de filofobia es una persona que ha desarrollado un tipo de apego evitativo. Y esto se ve relacionado con una experiencia traumática que ha podido tener desde su edad temprana, llámese de recién nacido hasta lactante, en su primer año de vida, o 2 primeros años de vida,
resulta que de repente tuvo cuidadores que se alejaron de ese niño de 2 meses, de 3 meses, no lo volvieron a ver, o tenían una madre, como ya le llaman los psicoanalistas, ambivalente, que por momentos le da mucho cariño, mucho afecto, y por otras lo deja y no le interesa, ¿no? Porque obviamente son personas tan neuróticas, o sea, la mamá sufre de los nervios, etcétera, que lo deja al niño ahí, ¿no? Y como que ya no me interesa, ¿no? Cuando yo estoy mal no me interesa, lo dejo a su suerte. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros vemos que el niño desarrolla este apego evitativo porque se siente muy inseguro con ese tipo de progenitor o de cuidadora. Tenemos también otro antecedente, la pareja tóxica. De repente, yo obviamente, por decir, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, de repente me enamoro de una señorita que es muy simpática, es bonito su cabello, bonita su piel, ella es muy agradable cuando conversa, pero yo no sé que de repente tenga un trastorno límite de personalidad. Yo no sé si tendrá una personalidad sádica, yo no sé si tendrá una personalidad pasivo-agresiva, y de repente me entrego en la relación amorosa y resulta que la relación resulta súper tóxica, de tal manera que yo me tengo que alejar. Pero ninguna persona se trauma tanto de una relación, a no ser que tú, amigo, que estás teniendo filofobia, también tengas otro trastorno de personalidad que te hace vulnerable al estrés. Entonces, por eso tienes ahorita filofobia. El tercer punto es definitivamente que hay un trastorno de personalidad que favorece que se haya desarrollado un apego evitativo, y por eso la filofobia. En conclusión, tenemos de que empatía para la persona afectada con filofobia es sinónimo de sufrimiento. El no poder vincularse causa estrés y sufrimiento en la persona. La persona sufre porque no se siente, entre comillas, normal como las demás personas. Como dije hace un momento, ve a 2 personas caminar juntas, agarradas de la mano, y yo no lo puedo hacer. ¿Por qué yo no puedo y ellos sí pueden? ¿No? ¿Qué está pasando en mí? O sea, la persona reconoce sus pensamientos irracionales. Obviamente hay conducta evitativa, hay sufrimiento, hay dolor. Franklin Delano Roosevelt, quien fuera un gran presidente en los Estados Unidos de Norteamérica durante la Segunda Guerra Mundial, decía bien claro, la única cosa a la que le debemos de tener miedo es al miedo mismo. Así decía Franklin Delano Roosevelt, para expresar que el tener miedo era a veces un obstáculo bien difícil de tratar. Una pregunta para ti, amigo que me estás observando en el YouTube. ¿Se puede curar la filofobia? Esta pregunta la hacen mucho los pacientes que ya están involucrados en un tratamiento de parejas o terapia, ¿no? Bueno, yo te voy a explicar algo. Si tú tienes el antecedente de haber tenido una familia muy tóxica, así como la historia de la reina Isabel I, ¿no? O un padre maltratador, violencia familiar, eso va a marcar un estigma en ese niño. Como repito, un apego evitativo ya bien desarrollado hace que la persona se comporte así. O sea, es como que la persona crea un mecanismo de defensa, ¿no?, para poder protegerse de un posible trauma o daño emocional, ¿no? Entonces, veamos con qué viene la persona a la consulta para poder responder si te puedes curar o no. Lo otro, las traiciones amorosas que hayas sufrido y el trastorno de personalidad que te esté afectando. Yo puedo tener un trastorno de personalidad paranoide y de repente me he vuelto también filofóbico, ¿no? Puedo tener un trastorno de personalidad dependiente o evitativo. Puedo tener también fobia social asociada a una filofobia, ¿no? Entonces, yo en realidad tendría que hacer un estudio de qué otras comorbilidades psiquiátricas presenta la persona afectada con filofobia para tratar las otras comorbilidades y poder ir avanzando
en la recuperación y rehabilitación de la filofobia que afecta a mi paciente y que no le permite hacer una relación de pareja estable y corriente, ¿no? Otra cosa que también es importante es observar el temperamento nervioso de la persona que acude a nuestra consulta, porque si su temperamento es muy neurótico, es muy nervioso, nosotros vamos a observar de todo. Vamos a observar de repente pensamientos obsesivos, tricotilomanía, intentos de suicidio, etc. Para el tratamiento es necesaria la terapia cognitiva conductual, porque va a trabajar con los pensamientos distorsionados, pero también se necesita un cambio en el estilo de vida. ¿Qué significa eso? Que la persona, por ejemplo, aprenda a relajarse, que practique el mindfulness, ¿no? O la conciencia plena, y que tenga también un entrenamiento en habilidades sociales. Recordemos que esta fobia es considerada también un trastorno de ansiedad social que surge con la interacción social. La triquifobia, la filofobia, la fobia social son representantes de un trastorno de ansiedad social que, como repito, surge cuando interactuamos con personas. Y a nivel de psiquiatría están muy recomendados los antidepresivos, inhibidores de la recaptación de la serotonina, sertralina, fluoxetina, escitalopram, milnacipran, venlafaxina, etc. Y las benzodiazepinas como ansiolíticos, como el clonazepam y el prazolam, para disminuir la reacción del pánico. Mi consejo para ti, amigo, que puedes estar ahorita afectado por filofobia, es que simplemente no tengas miedo y vuélvete a enamorar. Quiero despedirme de ustedes, amigos de Psiquiatría ICA, diciéndoles lo siguiente: no intentarlo por miedo a fracasar, no enamorarse por el miedo a sufrir, es como vivir por el miedo a morir. Nunca lo olvidemos. Bueno, si te gustó mi programa, regálame un like, una manito arriba y presiona la campanilla para recibir todos los programas de Psiquiatría ICA. El tema que tratamos hoy día fue filofobia, cuando el amor es una amenaza. Hasta luego, amigos.